Hola, soy Víctor Torres, fotógrafo y director fundador de Addictive Stock, una productora distribuidora de foto y vídeo premium que actualmente trabaja con alrededor de 300 fotógrafos a nivel mundial. Yo trabajo en una agencia de publicidad y allí compramos imágenes para nuestros proyectos publicitarios y bueno, pues me di cuenta que aparte de comprar fotos también podías vender, así que lo que empezó siendo un hobby se ha convertido en mi trabajo principal y me ha llevado hasta montar una distribuidora de fotografía y vídeo de stock. Cuando yo empecé hace más de 10 años en el stock, apenas había información en internet, no había cursos, por eso un poco me decidí a crear mymicrostock.net, que es el blog que edito sobre fotografía de stock, y impartir también cursos de formación específicos para fotógrafos de stock. Lo que más me gusta de la foto de stock pues es la libertad y sobre todo la sensación de que realmente no estás trabajando, ¿no? De que al final la mezcla de tu pasión y tu hobby se convierte en tu trabajo real, ¿no? Aparte de la libertad que te da, pues tienes que ser disciplinado y estar informado de las últimas tendencias estéticas que salen en el mercado y producir contenidos en esa línea porque es lo que los clientes están demandando. Pero si además consigues aportar tu granito de arena y conseguir un estilo propio y hacerlo de tal manera que tu trabajo sea reconocible, es muy raro que no triunfes en este sector. Es muy importante dedicarle tiempo a elegir unos buenos modelos para un shooting, porque bueno, al final todos empezamos con familia, con amigos y bueno, te das cuenta que cuando quieres producir contenidos profesionales hay que contar con modelos que tengan experiencia, ¿no? Y luego también tener en cuenta si ese modelo encaja con la idea que tú quieras fotografiar, ¿no? Hay modelos que te pueden funcionar muy bien para una cosa y muy mal para otra. Luego también tienes que conseguir que en la sesión los modelos se encuentren a gusto, que realmente haya una empatía y una conexión entre el fotógrafo y el modelo, que es lo que hace que consigas fotografías lo más auténticas y creíbles posibles. Hay que tener en cuenta que cuando tú estás retocando una imagen no tienes la seguridad de que esa imagen vaya a ser aprobada por los editores de una agencia de stock. Entonces no hay que invertir demasiado tiempo en la postproducción. Yo invierto entre 2-5 minutos más o menos por foto, en algunos casos un poquito más y es necesario quitar algún logo o alguna cosa, pero yo aconsejo no invertir más de 5 minutos.